Uruguay y El Salvador. Hablemos de violencias de género desde una perspectiva de derechos humanos. La violencia de género es una problemática social que atraviesa nuestros países. Es necesario educar, visibilizar y generar conciencia. En esta serie de podcasts se abordará la violencia por orientación sexual e identidad de género, la violencia simbólica y mediática, la violencia obstétrica y la violencia en espacios públicos desde la mirada de la academia y la sociedad civil. En los principios de Yogyakarta se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En este podcast contamos con la participación de Magdalena Besonart, del colectivo Ovejas Negras, una organización de la diversidad sexual en Uruguay, que se propone luchar contra toda forma de discriminación, especialmente contra la discriminación por orientación sexual y o identidad de género, particularmente con el fin de construir ciudadanía entre las personas LGTBIQ+ del país. También de Amalia Leiva, activista salvadoreña por los derechos humanos, que ha sido educadora para la salud para la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, relatora y documentadora de la situación de los derechos humanos de las personas trans en El Salvador. Magdalena Besonart y Amalia Leiva, respectivamente, explican cómo consideran que se vive la sexualidad y la identidad de género en Latinoamérica. Las vivencias sobre la sexualidad y la identidad de género son bastante personales y muy diferentes para cada persona, pero sí lo que se puede decir es que hay grandes diferencias en distintos lugares de América Latina. Claramente no es lo mismo vivir en ciudades más céntricas, capitales o pobladas, que vivir en lugares más alejados de la ciudad, pero también depende del país. Hay países que tienen un montón de leyes y reconocimientos a las disidencias, y hay otros lugares en América Latina donde eso no solamente no está reconocido, sino que está perseguido, y hay desde lugares donde existen como algo relativamente cotidiano, por ejemplo, las violaciones correctivas, cosas tremendas, como en países como el nuestro o Argentina, que hay una reglamentación y hay una legislación que protege a las disidencias. Realmente es una situación muy dispar que hay en América Latina, y depende de la región y depende también dentro de cada país donde estés. Tenemos que tomar en cuenta que en América Latina y el Caribe somos sociedades que todavía nos cuesta mucho desprendernos de los factores fundamentalistas, religiosos, adoctrinados de la Iglesia, y estas ideologías teologicistas se mezclan con el enfoque de las políticas públicas, el entorno sociocultural. Por lo tanto, vivir la sexualidad y la identidad de género en América Latina se vuelve un desafío. Pero hay algo que hay que rescatar, y es que este desafío se vuelve más grande según el país de la región. Así que el vivir la sexualidad y la identidad de género en una zona tan agresiva, violenta y opuesta a los temas de la liberación del cuerpo, de la identidad y de la orientación, se vive de una forma con mucha valentía, con mucha determinación, pero por sobre todo también se vive construyendo redes de apoyo, respaldo. También se vive desde el amor de la familia que tú o la misma diversidad eligen. Yo creo que el vivir la sexualidad y la identidad de género en América Latina también tiene una connotación de mucha rebeldía, de mucha revolución y de muchísima liberación también. También cuentan cuáles son los derechos que consideran se les violenta a la comunidad LGBTIQ+. Que dentro de los derechos humanos podemos encontrar derechos de identidad, de la negación de la identidad a muchas personas, particularmente estamos hablando de personas trans y personas no binarias, pero también los derechos económicos, los derechos relacionados a el trabajo, una vida libre de discriminación, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Depende también, obviamente, de qué parte del mundo, pero tienen que ver con justamente esos, los accesos, más allá que puedan haber en algunos lugares, como la mayoría de los países que suponen democráticos, en la Constitución, artículos sobre igualdad. En el ejercicio efectivo de los derechos, muchas personas de la comunidad LGBTI+, no pueden ejercerlos. Hay diversos informes en donde se hace
un análisis y una observación activa en donde los derechos que más se vulneran a las personas LGBTI empiezan desde el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el trabajo, a los espacios culturales, y también se les violentan los derechos sociales, económicos, culturales y políticos, pero por sobre todo se violenta constantemente el derecho a vivir la orientación sexual y la identidad de género sin represión. Hay una violencia estructural que impacta principalmente en una vida libre de violencia para las personas LGBTI. No solamente violencia física, sino también la violencia que acompaña a la sociedad y que acompaña al Estado mismo. En América Latina, en general, han habido avances en el reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Sin embargo, todavía falta mucho para poder garantizar el cumplimiento de estos. Ambas activistas explican qué herramientas se requieren para garantizar sus derechos. Las políticas públicas primordiales, más allá de las leyes que efectivamente reconozcan que existimos y todo lo relacionado a lo identitario para personas trans, particularmente el cambio de nombre de sexo registral y de género y la garantía de no discriminación en servicios de educación y en el trabajo y en servicios de salud. Justamente la salud es una de las cosas más importantes que requieren políticas públicas activas y formación al personal de salud y quienes trabajan con atención a las personas, porque muchas veces lo que pasa es que se excluye sistemáticamente del sistema de salud a las personas LGBT por desconocimiento, discriminación y también muchas veces la consideración, más allá de que hace ya décadas que, por ejemplo, la orientación sexual no heterosexual fue sacada de la lista de enfermedades mentales, todavía sigue quedando un resabios de patologización de nuestras identidades, particularmente para las personas trans y no binarias. Y el acceso a la salud referente a cirugías de reafirmación de género también son muy importantes de tener en cuenta en el sistema de políticas públicas, porque muchas veces son tratadas como si fueran tratamientos estéticos que no tienen nada que ver con la estética, sino simplemente justamente con el poder vivir tu vida de acuerdo a tu identidad, como así lo siente cada persona. Que una persona no lo necesite no quiere decir que otra sí. Yo creo que una de las herramientas, más allá de una educación enfocada en el respeto a las diferencias, creo que también hace falta que los estados vean, abracen y reconozcan las agendas de derechos humanos de las organizaciones de sociedad civil. Creo que una de las herramientas también es generar espacios de participación activa. Recordemos que la inclusión no puede caminar lejos de la equidad. Entonces creo que estas herramientas de la inclusión, la equidad, la igualdad, deben de caminar en todas las propuestas que se hagan desde los órganos de Estado, pero que sean acompañadas por los representantes y las personas de la misma población LGBTI. En Uruguay, en octubre de 2018, se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que tiene el objetivo de desarrollar políticas públicas específicas dirigidas a esta población para disminuir la discriminación estructural que enfrenta a diario y lograr su inclusión en todos los ámbitos de desarrollo, social, educativo, laboral, de salud, entre otros. En agosto de 2019, parlamentarios evangélicos impulsaron un pre-referéndum para promover una derogación de la norma, pero que no llegó ni al 25% del total del padrón electoral. Besonart explica cómo evalúa la implementación de la ley. Los últimos años, capaz que 15 años más o menos, han habido un avance muy importante en derechos, en normas, en leyes y también en reconocimiento cultural de la comunidad LGBTI+. Por lo tanto, lo vemos como una cosa muy positiva, que claramente, a la luz de lo que está pasando en el mundo, siempre hay que estar protegiendo estas conquistas, porque sabemos que siempre puede haber un retroceso. Particularmente con respecto a la implementación de la Ley Integral para Personas Trans, hemos visto que se ha demorado su implementación, se está implementando de todas maneras y estamos vigilando la implementación y de que no se vulnere o que no se vaya contra la normativa. Particularmente esto lo hemos hecho siguiendo los distintos llamados públicos que han existido en el último año, en realidad, para que se garantice la cuota trans, y también desde el Consejo Nacional de Diversidad Sexual se trabaja muy atentamente a todo lo referente a los cambios de nombre en los documentos y a las reparaciones.
Leiva reflexiona acerca del avance en la protección de los derechos de la población LGBTIQ+ en El Salvador. Debemos de valorar que se ha avanzado en el reconocimiento de la necesidad de protección de los derechos humanos de las personas LGBTI, sobre todo en aquellos países que actualmente afrontan una crisis política y democrática o una crisis de derechos humanos, sobre todo para los gobiernos de derecha. Entonces es importante entender que si bien han habido avances, todavía quedan muchísimos desafíos en la región que puedan garantizar esta protección. Algo de lo que podemos mencionar es que hay algunos países referentes en cómo se puede garantizar esta protección. Ejemplo de ello es Uruguay, es Chile, Costa Rica, entre otros. También tiene que ver con la voluntad política de los estados. Entonces hoy por hoy se ha avanzado en algunas partes, pero en otras como El Salvador se ha retrocedido. En febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la ley del nombre de la persona natural por no contemplar el cambio de nombre por razones de identidad de género. Leiva explica sobre las implicancias que tiene el mandato y la necesidad de legislar sobre el derecho a la identidad de género. Lo que significa es que la Asamblea Legislativa tiene un año a partir del 22 de febrero del 2022 para poder legislar o poder garantizar que las personas trans puedan cambiar su nombre, ya sea quitando el artículo que limita el acceso al cambio de nombre, que dice que el nombre no puede ser equívoco del sexo en la ley del nombre de la persona natural, o bien aprobando una ley de identidad de género que también ya está introducida en la Asamblea Legislativa. Entonces, se habla de la necesidad de legislar precisamente porque se analizan las afectaciones que cada persona trans tiene en su vida por no tener un nombre o documentos que respeten esa identidad acorde a la socializada. Por lo tanto, las afectaciones pueden ser a nivel de vida, pueden ser a través de acceso de derechos o también por violaciones a los mismos. Por último, Besonart explica sobre cómo ha avanzado la sociedad uruguaya para promover cambios. Hemos visto que ha habido avances como sociedad y cambios muy importantes, muy estructurales con lo que respecta a la disidencia y a la diversidad sexual. Tanto avances y cambios normativos como también en el sentido común de la gente. Y eso lo identificamos ya del hecho de salir a caminar por la calle siendo una persona de la diversidad sexual. Lo vivís distinto que hace 15, 16 años. Esto tiene que ver con una coyuntura mundial, una coyuntura regional, pero también con la fuerza que ha tenido el movimiento social para poder promover esos cambios. En este momento estamos en un momento más de vigilancia y de defensa de las conquistas ya realizadas y no tanto de profundizar otros cambios, otras conquistas que sigan promoviendo y profundizando lo ya empezado, porque vemos que hay una situación política coyuntural en el país y también en el mundo que no es tan favorable como lo fue antes. Se ha avanzado, pero aún América Latina tiene mucho camino por recorrer en cuanto a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Por ello, debemos visibilizar las vulneraciones, sensibilizarnos y construir, entre todas, sociedades política y culturalmente más democráticas que garanticen los derechos de todas las personas en todos los territorios. Este podcast fue realizado en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad por Andrea Camarano y Ondina Morales.